Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿se consigue olvidar un atentado como el que vivió usted hace 30 años? No, no se consigue olvidar. Cada día se recuerda, es como si hubiera pasado ayer. Se tienen secuelas, se va enfermando, el tiempo pasa, no se supera. Tampoco tuvimos la ayuda que necesitábamos y no se puede olvidar. Cuéntenos cómo lo vivió, señora Prado. Usted era empleada de Hipercor cuando a primera hora de la tarde de aquel viernes 17 de junio explotó una bomba. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, yo lo recuerdo un poco antes porque yo me encontraba en la planta exterior superior que daba a la textil en aquel momento. Recuerdo a nuestra policía vigilando bastante rato antes la tienda con bastante nerviosismo. Después llegaron los policías, coches de policías que se pusieron a pie de nuestra puerta de cristal, en la salida donde entraban nuestros clientes, muy deprisa y vigilando todo. Pasado un tiempo, no te podría decir exactamente cuánto, pusieron 10, un cuarto de hora, se registró, se supone que todo el centro, y nosotros teníamos que estar tranquilos. Los clientes querían salir, los clientes entraban y la máxima normalidad. En principio no había ningún problema. En cuanto vimos que la policía se retiraba, consideramos que, o dimos por supuesto, que no teníamos ningún peligro. El problema fue, pues, 8 minutos después o 10, cuando saltamos por los aires. ¿Cómo consiguió entonces, señora Prado, salir usted de ahí? Porque entiendo que aquello debía ser un caos en el que reinaba el pánico. Dice usted que saltaron por los aires. ¿Qué recuerda de esos momentos y sobre todo de qué pasó a continuación? Bueno, yo lo que recuerdo es que dejo una compañera sentada en mi caja. Yo tengo que, como cajera, ir a comprobar un precio. Me encuentro en mitad de lo que era la mitad de la tienda. En ese momento había una rampa central que conectaba con la planta inferior y aterrizo en el suelo con un zumbido espectacular. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el suelo. Sé que se me caían las placas del techo encima. Sé que cuando yo conseguí abrir los ojos no veía absolutamente nada. Me estaba ahogando completamente. Era todo. Y lo único que oía era chillidos, llantos, el horror que se puede sentir cuando alguien se está quemando y no sabe por dónde salir. A usted, señora Prado, ¿qué le pasó exactamente? Dijo que se cayó, veía cómo se le caía el techo, pitidos o zumbidos en los oídos. A nivel físico, exactamente, ¿qué más le pasó? A ver, yo físicamente en aquel momento no tuve nada, absolutamente ninguna gota de sangre. Lo que ocurrió es que yo salí porque sabía por dónde estaba la salida estaba hacia mi derecha, conocía perfectamente el centro. También tuve la ayuda de un bombero que me encontró a tientas, la verdad, porque empezaban a entrar entonces y me dijo sal por allí. Y yo conseguí salir por la puerta principal que estaba hecha añicos. Como te digo, no tuve en ese momento ningún problema de salud. Mis problemas de salud han ido a raíz de eso, porque no tuvimos ninguna atención sanitaria, no hubo ningún psiquiatra, no hubo ningún médico, no hubo nadie que nos atendiera. Y fuimos enfermando poco a poco. Todas las enfermedades han llegado hasta el día de hoy, que se acumulan y muchas. ¿Qué tipo de enfermedades, señora Prado? ¿Cuáles son las consecuencias de un síndrome, evidentemente, que como es postraumático, de haber vivido un atentado de este tipo? ¿Qué le ha pasado después con el paso de los años? Bueno, pues lo que me ha pasado es que psiquiátricamente estoy hecha polvo, tengo muchos miedos, agorafobias, ataques de pánico, no soporto los oídos, no puedo entrar al metro, no puedo entrar en zonas donde hay mucha acumulación de gente, no puedo ir a lo que sea un local cerrado, ni teatros, ni cines, porque me recuerda absolutamente la oscuridad. Para mí es un grave problema. Tengo muchos problemas de sueño, duermo con 3 pastillas, con tranquilizantes, y a nivel físico tuve un problema una mastectomía en un momento determinado, que tuve que operarme porque lo que el cuerpo hace es una reacción ante el miedo, y el miedo hormonalmente lo desencaja todo.
Señora Prado, ¿qué siente cuando rememora lo que ocurrió aquel 17 de junio? Entiendo que no debe ser nada fácil, ¿no? No, no es nada fácil y aparte de no ser fácil, es que yo lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, hay gente, cuando vas a los médicos, cuando vas a personas que crees que te van a entender, no te entienden porque lo primero que te preguntan es la pregunta típica: ¿qué pena? ¿Dónde has estado? ¿Tan joven? Pero no te saben tratar, no te saben ayudar en ese momento, no nos supieron ayudar y siguen. Si no ha venido nunca nadie a decirnos cómo estamos, qué médicos son los adecuados que tenemos que ir, porque tiene que haber médicos especialistas en atentados terroristas. En aquel momento, gracias a que nosotros no los tuvimos, por decirlo de alguna manera, en esa masacre, hoy en día sí que los tienen. Pero nosotros no hemos tenido esa suerte. Y yo pediría al Estado y pediría a la persona pertinente que nos ayudaran. Le iba a preguntar, señora Prado, si el Estado y las diferentes administraciones públicas habían estado a la altura, digamos, con las víctimas y en su caso concreto con usted, pero escuchando su respuesta anterior está claro que no han estado a la altura, ¿no? No. O sea, solo han estado a la altura con aquellas personas que en ese momento se metieron dentro de las ambulancias. Pero pasado ese día, el día siguiente, si no estabas en esa lista, no hemos sido nunca víctimas ni reconocidas, ni se nos ha llamado ni se nos ha preguntado. Y seguimos siendo víctimas, porque estábamos ahí antes, lo sufrimos y lo pasamos. Claro, como si las consecuencias de un atentado terrorista o para ser víctima solo son las secuelas físicas, las psicológicas, y todo lo que ha explicado usted no se está teniendo en cuenta en su caso, por ejemplo, ¿no? Exactamente, no es que no se tiene en cuenta. O sea, puedes tener todos los papeles que puedan haber, como tenía yo y tengo, de salud mental de muchos años anteriores, haber pasado inclusive por el médico forense que el Estado me propuso, que era el doctor Manuel Romacho. Se le pagó su factura, su minuta, se pasó por él, estuve 4 días con él y él testificó que lo que yo tenía realmente era a causa del atentado, pero aún así el Estado dice no. Señora Prado, ¿qué piensa de las personas que obraron el ataque de aquel comando de terroristas, 3 personas en concreto? ¿Se puede llegar a perdonar a las personas que le han marcado la vida durante los últimos 30 años? Bueno, yo le puedo decir que como persona católica y creyente, mi obligación sería perdonar, pero no puedo perdonar, ni puedo olvidar. Ha costado mi vida, la de mi familia y mi entorno, y ni olvido ni perdono. Bueno, señora Prado, que sepa usted que con este testimonio, además me consta que durante muchísimos años, en los últimos años, ha guardado usted un silencio muy prudente y de alguna manera lo rompe usted esta noche ante las cámaras de Intereconomía, del Gatalagua, ante todos nuestros espectadores. Así que le alegro de verdad encarecidamente que lo haya hecho, porque su testimonio sirve de mucho. Es un testimonio de superación, es un testimonio de lucha y es muy evidente los sentimientos que tiene usted hacia esas personas. Señora Prado, yo por mí lo dejo aquí. No sé si quiere que sigamos esta charla, esta conversación, lo que usted me diga. Por mí es suficiente, solo pedir que aquellas personas que tenemos esos reconocimientos, que están en Madrid, que se han puesto beta a ellos, que por favor se vuelvan a leer, se vuelvan a mirar cómo se tienen que mirar, y aquellas personas que tenemos que ser reconocidas porque lo hemos pasado y lo estamos sufriendo, no sea solamente una cuestión económica. Queda clarísimo. Isabel Prado, víctima de aquella masacre, de aquel atentado de Hipercor. Muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muchísimo ánimo. Sé que han sido 30 años de un sufrimiento terrible, pero le deseo todo lo mejor en todo lo que le queda por delante, que ya verá cómo poco a poco irá mejorando. Gracias por habernos atendido, por haber roto su silencio esta noche y buenas noches.